Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos ¿Cómo días, vamos? profe. Bien, ¿cómo estás? Vale, entonces vamos a iniciar con la sesión el día de hoy, ¿listo? Bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión un poco diferente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a hacer una revisión rápida de los ejercicios que quedaron pendientes, o pues más bien como del cuestionario que quedó pendiente hace 8 días, ¿no? Posteriormente pues vamos a ver el tema del día de hoy. Después tendremos un receso de 30 minutos o 40 minutos máximo. Y luego nos conectamos nuevamente para realizar pues un ejercicio que ya les voy a explicar, que es muy, muy rápido y que también involucra las metodologías del trabajo participativo. ¿Listo? La idea de este receso pues es para poder tener un pequeño descanso. Pues ustedes saben que esta sesión es un poco más extensa, ¿cierto? Pero la idea pues es que vamos a aprovechar también muy bien ese receso. Quería también como felicitarles, pues y yo creo que cuando hay buenos actos siempre hay que reconocerlos, ¿no? Y creo que ustedes están muy involucrados en su proceso y pues el reconocimiento viene al hecho de que ustedes realizaron juiciosa y atentamente el ejercicio que quedó planteado hace 8 días. La idea de verlo ahorita, de resolverlo, pues es eso, ¿no? Es retroalimentar, obviamente, porque creo que los ejercicios se deben retroalimentar o se deben revisar para efectos de interiorizar, ¿sí? Los conceptos. Porque de nada nos sirve dejar cuestionarios y luego nos quedamos sin saber si se respondieron bien o no. Listo, entonces vamos a hacer una revisión rápida, no vamos a revisar uno por uno, sino que pues procuraremos resolver las preguntas que eran muy cortas, realmente muy sencillas, de manera general, para que cada uno y cada una ya en su reflexión propia pues sepa en dónde falló o en dónde hubo acierto. ¿Listo? Entonces, para eso voy a proyectarles mi pantalla. Muy bien. Bueno, aquí están sus respuestas. En pantalla tienen las respuestas que ustedes dieron al cuestionario. Respondieron 13 estudiantes, creo que sí están todos. No, mentira, faltan 2. Bueno, hay que ver qué sucedió entonces. Ok, entonces, las 4 etapas del ciclo, de los ciclos de los proyectos son entonces el diagnóstico, el diseño, la ejecución y la evaluación, ¿cierto? El diagnóstico que implica, que de hecho es el tema que vamos a ver hoy. Posteriormente viene todo el tema del diseño que implica formular todo el proyecto, ¿sí? A partir de esos insumos del diagnóstico. La ejecución, que ya es el hacer, pues como tal, la aplicación de las metodologías o de las acciones concretas a desarrollar, y la evaluación, que es finalmente ese proceso que nos permite saber si realizamos un buen ejercicio o no realizamos un buen ejercicio. ¿Sí? Esas son las 4 etapas. Ahí vamos a ver cómo respondió cada uno. ¿Listo? Pero por lo general, pues hay una buena comprensión del tema. Esos son los 4 momentos. Existe un solo formato universal para la presentación de proyectos. ¿Qué creen ustedes? ¿Será verdadero o falso? Bueno, Ahí realmente... nos decía que habían varias formas de presentar el proyecto en la lectura. Correcto. Esta pregunta es, o este enunciado es falso. ¿Por qué? Porque cada organización tiene un formato específico. Recuerden que es muy importante que cuando vayamos a postular nos leamos muy bien toda la documentación que ellos nos piden. Muchos tienen sus propios formatos, ¿sí? De presupuesto incluso, o de cronogramas. Nosotros podemos tener como unos lineamientos generales, ¿sí? De qué presentar. Y en este curso vemos los lineamientos generales que contiene un proyecto, ¿sí? Hay algunos que pueden pedir otra cosa, otros que pueden ser más sencillos.
pero por lo general cada organización tiene su propio formato. Que hay diferentes metodologías de proyectos o diferentes tipos de proyectos en cuanto a la misma formulación o también de la organización, hay diversos, o sea, cada organización puede tener su propio formato. Pero en general, pues, lo que uno puede hacer es, con estos elementos básicos, ir y trasladar esa información a los formatos que te piden, siempre y cuando, pues, se tenga en cuenta toda la documentación y toda la información que ellos soliciten o requieran de manera complementaria. Tercera pregunta. Explique en pocas palabras a qué se refiere el perfil de un proyecto. El perfil de un proyecto es un documento adicional, ¿sí?, que puede ser solicitado por algunas organizaciones y es básicamente una síntesis, un resumen, una versión simplificada, pero muy concreta y muy completa de su proyecto. Esto lo pueden solicitar en ocasiones para hacer una evaluación previa. ¿Sí? Para no leer todo el texto del documento, te piden el perfil del proyecto. Por eso tiene que ser, uno tiene que tener en los proyectos una capacidad de síntesis muy amplia, pero también una capacidad de argumentación y de explayarse un poco en la explicación más amplia, ¿no? Entonces, cuando te piden ese perfil, se refiere a eso, un resumen claro y concreto del proyecto. Sí, corresponde a un documento, ¿quién más responde por acá? A un documento que resume los datos más relevantes de la propuesta original, eso es correcto. En el documento se encuentra la siguiente información: alcance, objetivos, metas, acciones a ejecutar, presupuesto y condiciones mínimas para la realización. Muy bien, esa respuesta está muy bien. Eso es lo que contiene a grandes rasgos el perfil del proyecto. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Por qué es importante denominar o titular bien el proyecto? En la sesión les decía que es lo último, ¿no?, que se construye, así como cuando uno titula una noticia. Lo último, y a veces es lo más complejo, el título tiene como muchas variaciones a lo largo del tiempo, o en el momento en que terminamos, pues ha cambiado sustancialmente a como lo habíamos formulado al inicio. La recomendación es ponerle un nombre preliminar para que tengamos esa claridad, pero posteriormente hacerle todos los ajustes que le correspondan. ¿Y por qué es importante denominar bien el proyecto? Porque es esa carta de presentación del proyecto y porque además resume y sintetiza en no más de 20, 25 palabras el proyecto que vamos a desarrollar o de qué se trata la propuesta que tenemos en las manos. Entonces, ¿qué dicen por acá? A ver, veamos. Porque el título es el identificador del proyecto, a través de él se vuelve atractivo o vendible, eso es correcto. La denominación es fundamental, ya que si no se hace correctamente no se podrá seguir con el proyecto o podría caducar sin resultados. Sí, es un resultado, eso es como una consecuencia de titular mal el proyecto, ¿no? Vemos otra respuesta por acá, a ver esta. Es importante para hacerlo atractivo y captar la atención de los interesados a los que queremos llegar. También que se exprese lo que se quiere llegar a hacer del proyecto, finalidad y objetivos. Eso también es correcto. ¿Qué elementos? Y vamos a la última pregunta. ¿Qué elementos puede contener la justificación del proyecto? Esto ustedes también ya lo trabajan en sus metodologías de investigación. Ya saben a qué se refiere justificar bien un proyecto, ¿no? Sin embargo, pues es importante refrescarlo muchas veces, porque además ustedes están en una etapa de construcción y de aprendizaje, no solo de elaboración de proyectos de investigación, sino de este tipo de proyectos, que en esta base, digamos, es muy parecida, es muy similar. Pero siempre es importante justificar muy bien, porque en la justificación está la clave de la realización del proyecto. Porque es importante justificar bien el proyecto, porque es el argumento, es lo que sostiene que realmente sea una buena propuesta y que valga la pena financiarla o apoyarla, porque responde a una necesidad y responde también a unas acciones concretas en búsqueda de solucionar esas necesidades, ¿no? Veamos por acá qué respondieron. Primero, la naturaleza y urgencia del proyecto que se pretende resolver. Luego, la prioridad que se concede a la solución de dicho problema, eso es correcto. También resaltar los beneficios del proyecto sin especular ni faltar a la verdad. Y por último, definir los beneficiarios. Y esos son algunos de los elementos que se incluyen en la justificación. Bueno, a ver, vamos a otra respuesta por acá abajo. A ver esta. La justificación contiene el porqué del proyecto,
Ay, me salí. Bueno, veamos esta porque me salí. Ya es esta. El porqué del proyecto o el argumento que se desea desarrollar es el medio por el cual nuestro proyecto tendrá una razón de ser. Puede contener una pregunta clave, la pregunta clave o el punto a desarrollar durante el proyecto. Sí, sí puede ser. Tanto como pregunta, no, pero sí unos cuestionamientos, ¿no? Que nos llevan como a argumentar la propuesta. La prioridad o las prioridades que se tiene para la resolución de este problema, los beneficios del proyecto y la viabilidad, si es posible o no desarrollarlo. Y no debe sobrepasar las 500 palabras. Bueno, esa es era nuestra última pregunta. Creo que el tema pues tiene como sus claridades, ¿cierto? Ya tienen ustedes como una idea general de estos tres primeros elementos. ¿Qué sigue a continuación? Un tema que ustedes pues que si tuviéramos un poco de presencialidad sería muy, muy provechoso. Sin embargo, pues vamos a tratar de, en la formulación de este proyecto, hacerlo de una manera alternativa, que fue como optamos por hacerlo en el semestre pasado y que también dio buenos resultados, que no es un diagnóstico participativo como tal, pero es un diagnóstico más basado como en fuentes secundarias, ¿no? Eso fue lo que hicimos el semestre pasado. Sin embargo, es importante que conozcamos el tema o este elemento tan importante que es la primera de las fases de los proyectos, que es el diagnóstico participativo. Hay dos tipos de diagnóstico, uno que es pasivo y otro que es participativo. En estos cursos siempre lo que se procura es motivar que haya ese componente de participación, de involucramiento, porque además implica un ejercicio de acercamiento de ustedes con la realidad del contexto, ¿sí? Y entonces, perdón, y entonces en ese ejercicio pues se aplican y se ponen en práctica todas las metodologías del trabajo participativo. Sin embargo, lo que vamos a hacer en esta ocasión, pues es, ahorita vamos a conocer la parte conceptual, pero más adelante, pues ya vamos a implementar todo el ejercicio de diagnóstico, ¿ok? Este tipo de diagnóstico, el participativo, pues como lo hemos venido viendo y de manera complementaria en metodologías, tiene esa característica, ¿no? Del involucramiento de las partes. Y el diagnóstico pasivo tiene otras características más relacionadas con la búsqueda documental o la búsqueda de información por fuentes secundarias. Se puede también a través de consulta de documentos, se le puede también complementar con entrevistas. Bueno, ya vamos a ver de qué se trata el diagnóstico participativo. En la clase pasada también, o en el video, ustedes pudieron ver algunos títulos. Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, profe, ahí ya un poquito. ¿O ruidoso? ¿Todo bien? Sí, profe, ahí ya. Ah, listo, vale. Perdón, sufrimos otra caída del internet. Bueno, esperemos que no se vuelva a repetir esto. Listo. Entonces íbamos en que, bueno, les estaba contando, no sé si me alcanzaron a escuchar, que hace 8 días en la grabación ustedes vieron al final unos títulos, ¿cierto? De proyectos o de ideas que han realizado los estudiantes de comunicación. Ahora en la segunda parte les voy a indicar otros proyectos para que vayamos teniendo como una luz de esos ejercicios. Quizás ustedes ya tienen una idea de qué quieren realizar y con quién lo quieren realizar. En algún momento también les dije que había 2 opciones. Una de ellas es un proyecto nuevo, un ejercicio nuevo, y otra de ellas es que algunos estudiantes han optado por tomar un objetivo específico de su investigación y volverlo a este proyecto, la tarea o el ejercicio de aplicación y de diseño y gestión de proyectos. Pero pues eso ya depende de cada uno de ustedes. Lo importante es que no se logren tocar o se logren confundir unas actividades con otras, ¿cierto? También depende de la organización del grupo. Eso ya ustedes lo evalúan de acuerdo con el grupo con el que van a trabajar o cómo lo van a hacer. ¿Ok? Entonces, ese tema también lo vamos a ir revisando para que tengamos una idea preliminar a finales de este mes, a más tardar, ¿ok? ¿Para qué? Para que durante los meses de octubre y noviembre podamos avanzar en esa formulación, ya más, digamos, como más específica, más profunda a cada caso, porque la idea, pues, es esa, es hacer un ejercicio más situado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver el tema. Es un tema muy corto, rápido, pero importante para que ustedes lo puedan ir conociendo. ¿Por qué? Porque en los entornos laborales, cuando ya nos estemos desempeñando en este ámbito, ustedes van a ser parte de equipos de trabajo, ¿sí? Interdisciplinares. Y vamos a tener que tener eso, vamos a tener esas responsabilidades y vamos también a tener que trabajar en estos procesos, ¿sí? Vamos a vernos involucrados también en estos ejercicios y necesariamente tenemos que conocer cómo se hacen. Si bien la práctica, digamos, que se consigue en la marcha, pues hay que tener una noción inicial, porque cada contexto es diferente y cada ejercicio es diferente. Sin embargo, las nociones básicas debemos tenerlas muy poco claras, ¿no? Me están escribiendo el chat. No les escucho. No les veo, a ver. Dice Mafe, ok, listo, vale. Bueno, vamos entonces al tema. Entonces, el tema del día es el diagnóstico participativo, ¿ok? Es la primera fase antes de entrar. ¿Por qué no entramos a ver de una vez la formulación de problema en los proyectos? ¿Por qué? Porque hay que partir de un problema, ¿sí? Que nosotros lo ubicamos en esta fase del diagnóstico participativo. Es como cuando ustedes van, o cuando tenemos una cita al médico, ¿no? Que nos hacen una serie de preguntas y el profesional de la salud hace un diagnóstico de cómo está nuestra salud y qué es lo que sucede. Esto es también lo mismo, pero ya es como una radiografía de una comunidad o de una organización. Que no se nos desligue tampoco esa otra parte, ¿no? ¿Qué es un diagnóstico participativo? Es una metodología, es un camino, una ruta para determinar desde el punto de vista de los miembros de la comunidad o de la organización qué necesitan, qué necesidades tienen, cuáles son sus potencialidades, con qué cuentan, cuál es su contexto, cuáles son sus propuestas de mejoramiento frente a un problema, con quién cuentan, cuáles son como esos actores que están alrededor de ellos.
si los miembros de la comunidad aceptan las actividades propuestas por el personal externo y si dichas actividades son razonables y prácticas. En el diagnóstico o en los diagnósticos podemos identificar eso. Puede ser que a veces las organizaciones vayan con una propuesta y se ponga como en conocimiento de las organizaciones o de las personas esas propuestas. Entonces, este es el momento de validarlas también y de que sean aprobadas, ¿sí? A través de asamblea o de otras, o acuerdo, bueno, de otras formas o de otras alternativas, pues que cada grupo de personas tiene en su interior. Que digamos que dentro de las diferentes disciplinas también se lo ha definido de diferentes maneras, pero por lo general eso es lo que busca el diagnóstico participativo, ¿no? Una radiografía de la comunidad o de la organización. Y también se lo ha definido como una intervención social orientada a la transformación de una realidad determinada. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se ha focalizado un problema, que hay una necesidad inicial y pues lo que se quiere es ayudar en esa o coadyuvar en esa transformación social o la transformación de ese problema. Es un análisis muy profundo y muy riguroso con el fin de obtener más información. Entonces, usted va a una sesión de diagnóstico participativo, puede ser una, pueden ser varias, todo depende de cómo haya fluido la actividad, de las condiciones que se hayan dado en ese momento en que usted estuvo trabajando. Puede ser que de pronto fue insuficiente y le tocó volver en otra ocasión. Eso depende mucho de la situación, del contexto, ¿no? Pero si se requiere mucha información, hacer como una revisión más profunda, sí, pues sí se requeriría como de la aplicación de varias herramientas, de varios métodos a la vez, para poder llegar a tener como una comprensión más clara, ¿no? De esa, y una comprensión más, yo creo que multidimensional de los problemas, no solamente desde una versión o de solo un grupo de personas, sino de toda la comunidad o toda la organización. Conocer a detalle la realidad y el diagnóstico participativo se realiza cuando se realiza proceso en comunidad, ¿no? Estamos hablando, esto tiene que ver pues cuando los diagnósticos se realizan en jornadas donde intercambiamos o interactuamos información con las personas. Bien. El diagnóstico participativo considera todos los objetivos pertinentes. Resulta que al ser tan diverso un grupo de personas, pues van a tener necesidades diferentes, ¿cierto? Sin embargo, en los diagnósticos participativos se contemplan todas esas necesidades. Puede que no alcancemos a solucionar todas las necesidades, ¿cierto? Porque ustedes saben que a veces pues son como muy amplias las necesidades dentro de los grupos de personas. Sin embargo, son una posibilidad para que se vayan ampliando esas fases de trabajo y secuencialmente se vayan dando respuesta a esas necesidades de todos. Fomenta el debate de todos los objetivos y con ello contribuye a identificar cuáles son contrapuestos y cuáles son complementarios. Al ser una jornada o unas jornadas en las que nos reunimos en grupo, hablamos, debatimos, nos enfrentamos, confrontamos, llegamos a encontrar acuerdos, pues alcanzamos como a encontrar también, a identificar esa diversidad de perspectivas, ¿sí? Y como, digamos, a veces hay también situaciones que generan conflicto, pero es netamente por el lenguaje, por la forma en que tenemos de hablar o de referirnos a algo, siendo que estamos inmiscuidos en la misma realidad o que estamos teniendo la misma necesidad, sino que hay veces que no nos entendemos es por la forma de hablar y porque no nos escuchamos o hablamos bien, ¿sí? Entonces el espacio del diagnóstico permite eso, clarificar también los puntos de vista y que se puedan llegar a consensos. Aunque sean diferentes, introduciendo a veces pequeños cambios, se pueden lograr los objetivos de todos. Eso tiene que ver un poco con el primer punto de esta diapositiva y es precisamente que aunque al inicio pues no se pueda darle respuesta a todo y haya que priorizar, porque ese es el sentido del diagnóstico participativo,
hay que visionar también, hay que proyectar y posteriormente se pueda dar solución a esas situaciones. Aquí hay un ejemplo de objetivos diversos que pueden existir o que se pueden dar en un mismo contexto. El personal externo, pues somos nosotros, ¿no? Seríamos la organización, la entidad que va, digamos, como personal externo a la ejecución del proyecto. Entonces, puede que nosotros tengamos un objetivo y lo vayamos a evaluar con la comunidad, que ese, digamos, es a veces uno de los sentidos de los proyectos, ¿no? O sea, nosotros identificamos un problema, pero siempre es importante validarlo, fundamental. Entonces, bueno, en este ejemplo que nos dan aquí, tenemos como objetivo del personal externo o la organización mantener el suministro sostenible de leña para los habitantes pobres sin tierra, ¿no? Entonces tenemos un contexto donde hay como una carencia o una dificultad en torno al acceso a este recurso, ¿no? Que puede ser la leña para las personas que tienen escasos recursos. Y nosotros ¿qué queremos? Que haya un suministro, pero que sea sostenible, es decir, que no vaya a afectar el páramo o cualquier otro entorno natural próximo a la comunidad. La comunidad, que es la gente con tierra en este caso, tiene un objetivo, ¿sí? Y ellos quieren reducir la erosión del suelo por el viento y obtener más forraje para el ganado. Por tanto, a ellos pues no les convendría la explotación de la leña, ¿no? Porque ustedes saben que lo que tiene o genera el sostenimiento del sustrato, pues son las raíces o es el forraje como tal, o sea, que haya arbolitos, que haya plantas que sostienen la tierra. Entonces ellos quieren reducir la erosión del suelo por eso y por otros factores también, ¿no? Como el viento. Y además quieren también tener muchos recursos para la alimentación de su ganado. Eso es lo que quiere la gente con tierras. Y la gente que no tiene tierras quiere continuar recogiendo la leña en la zona circundante porque ustedes ya saben que tienen pues dificultades económicas, que son personas vulnerables y necesitan algo para sostenerse su alimentación o sostenerse económicamente porque también la venden. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a conciliar esos tres objetivos? ¿Sí? De eso se trata cuando llegamos a un contexto en el que todo el mundo quiere una cosa diferente, pero nosotros llegamos a conciliar. Entonces, sí es importante que haya para la gente sin tierra ese abastecimiento de leña, pero también es importante que sea sostenible, que no haya un detrimento del sustrato o del medio natural, pero que a la vez pues se les permita a las otras personas también poder tener el acceso al mismo recurso, ¿no? Pero que haya obviamente un consenso para todos. Entonces, esa es como una de las situaciones con las que nos podemos encontrar y estos diagnósticos nos permiten llegar a una solución que nos beneficie a todos. El diagnóstico participativo es un documento, ustedes lo pueden incluir como un anexo dentro de los proyectos, lo ideal es que sea un anexo. Tiene también como su parte de escritura, ¿sí? Porque es un ejercicio que finalmente se debe sistematizar. Y aquí yo les presento los componentes, o sea, ¿qué contiene ese diagnóstico participativo? Tiene un componente descriptivo en el que explicamos y describimos toda la realidad, ¿sí? Todo lo que estamos viendo, cuáles son las situaciones, los problemas, quiénes están aquí, allá, qué son, qué hacen, cuáles son la caracterización en general. El componente explicativo hace referencia a las causas de esos problemas, ¿sí? ¿Qué es lo que está originando esa dificultad en el territorio? Y un componente predictivo que está relacionado con una proyección que hacemos a partir de ese diagnóstico. ¿Qué puede suceder posteriormente si este problema avanza y si las necesidades no se resuelven? Entonces, esos tres componentes van incluidos ahí en el diagnóstico. Es un poco más amplia la parte descriptiva,
¿sí? Porque usted hace como toda esa caracterización. Sin embargo, el componente explicativo, pues también lleva un poco de la comprensión y de la interpretación que hacemos de ese contexto en el que estamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. Bueno, ¿qué nos permite entonces el diagnóstico participativo? Fortalecer la democracia, sí, porque estamos interactuando, porque estamos participando. Aumentar nuestro capital social o el capital social de las personas. ¿Por qué? Porque se permite la interacción con otros sectores, porque además se generan lazos internos, la disminución de la pobreza también, que está por acá. Pues eso es lo que se busca, ¿no? Con estos ejercicios, la visibilidad de los ejercicios y de las mismas comunidades y organizaciones. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, el empoderamiento de las personas sobre su propia realidad, conocer y aproximarnos más a ese territorio, la sostenibilidad de los ejercicios que se realizan en campo, es decir, que se puedan replicar y que no solamente quede como un ejercicio más y ya. Y el fortalecimiento de las capacidades colectivas, ¿no? La posibilidad que tienen las personas de hablar, de expresarse, de organizarse, fundamental, ¿no? Para todas estas acciones. Fortalecer las organizaciones de base, que son como ese núcleo, que son como esa célula dentro de un grupo, de una comunidad o de un grupo social, y que a partir de estos ejercicios se encuentran un poco más de luz frente a su quehacer o a su accionar. El aprendizaje intergeneracional que está por acá, yo le agregaría interinstitucional también, interdisciplinar también, sí, porque se involucran muchos, o lo ideal es que involucren muchos sectores y de las diferentes edades, de las diferentes condiciones en estos ejercicios. ¿Y qué más tenemos por acá? No, aprendizaje, democracia. Bueno, esos son algunos de los valores que fortalece o de los elementos que fortalecen los diagnósticos participativos. Ese es el primer paso. ¿Qué actores creen ustedes que deben participar en estos diagnósticos? Aparte de, pues, de la comunidad, sus líderes y los diferentes integrantes o personas que representen ciertos sectores de una comunidad. ¿Qué otros actores pueden participar en estos ejercicios? De pronto algún representante de entidades gubernamentales. Correcto. ¿Quién más? ¿A quién más llamaríamos? Bueno, yo creería que a todos casi, ¿no? Representantes de organismos gubernamentales, como dice la compañera. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente estos son problemas o son situaciones que deben ser conocidas por quienes planifican, ¿sí? Y la idea, pues, es que ellos puedan ser aliados también en estos procesos. Los líderes, fundaciones empresariales que tengan la intención o que dentro de sus acciones de responsabilidad social empresarial tengan como línea o como proyección aportar en diferentes contextos o ante diferentes necesidades. Entonces uno también puede focalizar esos actores estratégicos a quienes invitar a estos encuentros. Y si, por ejemplo, hay algún involucramiento de alguna organización, esto, por ejemplo, pues puede pasar mucho
con estas organizaciones, las multinacionales o estas organizaciones encargadas de la extracción de los recursos, siempre se los debe invitar también porque es pues su responsabilidad también aportar a la solución de las necesidades que generan en territorios. Organizaciones no gubernamentales también, podemos invitar obviamente a las organizaciones de base, organismos de cooperación porque son los que pues están más interesados en financiar estos ejercicios, empresas, ¿no? Que quieran realizar también estos ejercicios o apoyar estos ejercicios a partir de las fundaciones empresariales, entre otros que podamos encontrar en la misma organización, en la misma comunidad o en el mismo contexto. Por ejemplo, se puede invitar también a personas vinculadas con la fuerza pública, por ejemplo, no sé, se me escapa el nombre ahorita, un representante o un delegado puede ser de la policía, muchas veces se involucra a estas personas encargadas de la seguridad en los territorios para que conozcan también de los proyectos. Y generalmente pues también se colabora desde la seguridad, la misma organización, ¿cierto? Entonces no hay que desestimar ningún actor dentro de los territorios a la hora de realizar un diagnóstico participativo, hay que contemplarlos a todos y al menos puede ser que no haya un apoyo, digamos, significativo, pues desde la parte más financiera o estos temas, pero sí desde la parte operativa, ¿no? Y desde la parte de la organización y la comunidad. Entonces, hacer como estas invitaciones para que se conozcan estos procesos también es importante para vincular a todos los sectores y a todos los actores que están en una comunidad. La comunicación en los diagnósticos participativos. Entonces, como comunicadores, ¿cómo entramos aquí? Porque tenemos dos enfoques, ¿sí? De participación. Uno de ellos es en el quehacer, o sea, cuando ya estoy aplicando el diagnóstico, que lo puedo aplicar con profesionales de diferentes disciplinas, del trabajo social, psicología, sociólogos, antropólogos, y nosotros podemos entrar allí, politólogos también puede ser. ¿Quién más tiene como este enfoque? Bueno, los sociales, más que todo. Puede haber también abogados en estos diagnósticos participativos y nosotros también pues estamos allí vinculados. Pero nosotros adicionalmente tenemos un componente importante que es el de dinamizarla. ¿Ve? Listo, volví. Perdón, nuevamente. Bueno, creo que íbamos ahí, ¿cierto? ¿Me alcanzaron a escuchar el tema de la comunicación? Chicos, chicas. Hola. No, profe, eso no. ¿No? Hasta aquí. Ah, eso sí. Vale. Ya está ahí, profe. Bien. Bueno, aquí importante pues tener en cuenta como toda la multiplicidad de actores que haya, ¿no? Les decía, porque pues son alianzas, nos permiten también la seguridad, la ejecución de las acciones, entonces por eso también se recomienda que podamos invitar a todos los actores que están dentro de un territorio, ¿no? Representantes de
organizaciones estatales o privadas también, como para que conozcan de nuestras acciones y poder tener también esas alianzas, ¿no? Que pueden servir para el futuro también. Y, bueno, entonces uno de esos componentes de los que nosotros nos encargamos es de la comunicación, ¿sí? Podemos hacer parte, o sea, estamos como vinculados o involucrados en dos escenarios. El primero es en la ejecución como tal, que son ejercicios pues interdisciplinares, ¿no? Los podemos realizar con trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, ¿quién más? Sociólogos, puede ser que haya también abogados en estos ejercicios. Son equipos interdisciplinarios generalmente pues de las ciencias sociales, aunque también pues depende de la naturaleza. También puede haber involucrado personal de salud, bueno, depende, ¿sí? Eso es muy, muy contextual, muy relativo. Pero nosotros, además de eso, de participar en la ejecución, tenemos a cargo la comunicación. Entonces vamos a ver en dónde interactuamos y en qué momentos entramos en los diagnósticos participativos. El primero tiene que ver con toda la información a la comunidad y a otros actores de las diferentes etapas que se están llevando a cabo, o inclusive en el segundo punto, en la convocatoria. Entonces es nuestro deber mantener informados siempre bajo cualquier estrategia, la que más se adapte al territorio o al campo o al contexto, acerca de las acciones que estamos implementando. La convocatoria también es nuestra responsabilidad para que vayan las personas o para que asistan. Cuando uno es nuevo en esto, falla mucho en la convocatoria. Y a mí también me pasó eso. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué sucedió aquí? ¿Cierto? Porque hubo como esa dificultad, porque no asistieron a las jornadas o a la jornada que estaba convocada, pues porque no hice como ese análisis exhaustivo de las características de la comunidad o del contexto, y no fue provechosa mi convocatoria, ¿sí? Entonces, en estos casos hay que buscar desde las formas más tradicionales, más convencionales, hasta las más modernas y digitales. Lo importante es que por todo lado la gente se pueda enterar que va a haber un ejercicio y que yo lo estoy invitando y que quiero que vaya, ¿ok? La convocatoria entonces es ese punto esencial donde, pues, que garantiza que haya un éxito en el ejercicio. Usted puede combinar diversos medios de comunicación para garantizar la participación de todos. Entonces, en este caso, no vale decir, no, es que esto ya no se usa, o no, es que esta no es una posibilidad. No, porque pues ustedes saben que hay características muy tradicionales en las comunidades, y a veces debemos apelar a esas formas habituales o más antiguas, por decirlo de alguna manera, de comunicar. Comunicar en lenguaje sencillo, esto lo hemos hablado, sí, siempre pues procurando ese involucramiento de todos a partir del lenguaje, que nos entiendan claramente, con formatos amigables para facilitar la comprensión, utilizando pues también como la imagen y otros recursos para poder informar. Las organizaciones de jóvenes suelen ser grandes aliados a la hora de comunicar. Aquí es importante también tener como mucha, ¿cómo se dice? Malicia, en el buen sentido de la palabra, de focalizar esos posibles aliados. Y las organizaciones de jóvenes que son tan activos, que conocen la gente, que tienen, que al estar involucrados en su contexto, conocen a Pepito, a Pepita, a la señora, al señor líder. Entonces ellos son un aliado clave, ¿no? Para todo este tema, para la información. Están legitimados, los conocen, han crecido en las comunidades pues todo el tiempo, entonces, o han estado ahí todo el tiempo. Entonces, ellos tienen la posibilidad de entrar también más fácil a las comunidades y poder facilitar, hacer ese puente, ¿no? De información también. Uso de carteleras es también válido. Los perifoneos, absolutamente válido, y en estos contextos es muy, muy provechoso, porque la gente así se comunica, así entiende, así sabe lo que está pasando. Entonces, hay que retomar esas otras formas de comunicación. El envío de cartas personalizadas, esa no falla, es fundamental.
tenemos que aprender a redactar las cartas de manera pues apropiada para cada persona, procurando ser pues lo más claros, concisos, no explayarnos, no enredarnos con la redacción, y que sea obviamente dirigido a la persona con la que queremos, a la que queremos enviar, que puede ser que vaya ella o envíe a alguien, un delegado o delegada, pero lo importante es que se haga el ejercicio de enviar el oficio de invitación. Y el voz a voz son elementos esenciales en la convocatoria y en toda la información también de los procesos. La llamada telefónica también, el envío de correo electrónico. Ahora pues obviamente ya todas las organizaciones pues tienen sus correos, pero ustedes saben que hay gente que ni los usa. Entonces, por eso es válido también las formas tradicionales, ¿no? Los anuncios en los sitios web de Internet también pueden contribuir en la fase de convocatoria y las demás fases del proceso. Las redes sociales también no las vamos a desestimar, obviamente, pero ustedes saben que puede haber un uso limitado de ellas, en el sentido de que no todos acceden a ellas, no todos las usan, no todos saben o tienen un smartphone, o no todos tienen el Facebook o cualquier otra red social, tampoco la conectividad, ¿cierto? Si es un lugar muy alejado, pues obviamente no vamos a tener eso. Entonces no nos vamos a fiar solamente de la página, de la llamada, de la red social, sino que garantizamos que en el lugar nos escuchen y podamos tener esa participación, ¿no? Y para eso tenemos que utilizar múltiples medios de comunicación. Hay unas etapas de los diagnósticos participativos, ¿sí? Como todo tiene un proceso. En el primer paso es motivar para realizar el diagnóstico. Esto tiene que ver con la invitación, la convocatoria, ¿no? La etapa informativa también. Un segundo momento que implica la conformación de un equipo encargado de preparar el proceso de diagnóstico participativo. Aquí pues ya, digamos, es la parte más de coordinación del grupo, de qué roles vamos a asumir en el diagnóstico, en fin. Paso número 3, la recolección de información secundaria. Yo tengo que primero documentarme de a dónde es que yo voy, ¿sí? Revisar y cuáles son sus condiciones. Entonces puedo revisar estadísticas, noticias, cualquier tipo de publicación, la página web de alcaldía de este sector, o la página web de la organización, si es que estoy trabajando con una organización. Todo lo que me permita a mí tener un contexto inicial de a dónde es que yo voy a trabajar y con quiénes voy a trabajar. El paso 4, identificar los actores y la convocatoria. Aquí ya, pues, este es como uno de nuestros deberes como comunicadores. El paso 5, preparación de un comité facilitador. Es probable que podamos organizar o gestionar o identificar actores clave también en territorio que nos permitan esa conexión más profunda, como los jóvenes, por ejemplo, los mismos líderes. Yo le aumentaría ahí a ese paso 5 eso, ¿no? La conexión con los informantes clave. Después definimos los instrumentos que vamos a aplicar en el diagnóstico participativo y aquí ya viene la aplicación de las metodologías del trabajo participativo. Ya las vamos a explicar, o a ver algunas más que todo, ¿no? Porque esas las vamos a ver pues más a profundidad en el curso de metodologías. El paso 7 es el procesamiento y análisis de información recolectada de ese diagnóstico, ¿cierto? Priorizar los problemas. El paso 9, presentación de la información recolectada y validación del diagnóstico. Entonces, usted ya ha construido un diagnóstico, pero es importante validarlo. ¿Cómo lo valida? Llevándolo nuevamente a la comunidad o a la organización. Primero, entre su grupo de trabajo, ¿sí? Porque ustedes ya se han organizado, ya tienen como un esquema de trabajo, pero es importante llevarlo nuevamente y retroalimentarlo para presentarlo, porque es que si la gente no se ve identificada ahí, pues realmente no va a ser exitoso. Paso 10, definición de acciones, prioridades, responsables y un plan. Aquí ya vamos como definiendo el
el proyecto a desarrollar. Y el paso 11, que ya es la formulación de esas iniciativas. Bueno, se definen indicadores, que son como esos medidores del proceso, en fin. Ya corresponde, al final, pues el resultado es ya como tal, el formato de proyecto y las propuestas que vengan allí incluidas. Entonces, volviendo al tema de los instrumentos o de las metodologías, ¿cómo diagnostico participativamente a una comunidad? Pues aquí está la respuesta. Estos son algunos ejemplos de metodologías, de instrumentos, mejor dicho, que utilizamos para diagnosticar a las comunidades y las organizaciones. La observación es una de ellas, las entrevistas, los grupos focales, gráficos históricos, líneas de tiempo, líneas de tendencia, pues esto depende de lo que queramos diagnosticar, ¿no? O a dónde es que vamos, del contexto, pues, en general. Calendarios de actividades comunales o actividades productivas también puede ser. Si es un tema más relacionado con esto por ejemplo, de temas agrícolas, económicos, productivos, en fin. Mapas sociales, económicos, políticos o mapas de actores también. Lluvia de ideas, que es así, ustedes la conocen pues como con mayor claridad, han realizado varios ejercicios de lluvias de ideas. La matriz DOFA o FODA también nos permite diagnosticar. Y las encuestas son algunos de los instrumentos que utilizamos o que aplicamos en una jornada. Puede ser una jornada, como les digo, puede ser que solamente una de estos instrumentos nos sirva para diagnosticar todo lo que queramos. Puede ser que tengamos que ir en varias jornadas, puede ser que posteriormente citemos a ciertas personas a un grupo focal o de manera individual para realizar algunas entrevistas. Todo eso es de manera complementaria y todo eso va incluido en ese análisis final de diagnóstico. Y bueno, para finalizar, pues aquí hay como algunas técnicas, ¿no? Rápidamente presentadas, la lluvia de ideas, que es básicamente el convocar a un grupo de personas para identificar los problemas con esas tarjetitas de colores. Ustedes las van organizando posteriormente por temas, puede ser, se pone en consideración de las personas y al final se prioriza, ¿sí? Se prioriza de todos esos problemas que se han focalizado. Ustedes priorizan con ayuda de las personas cuáles son esos problemas más urgentes, ¿no? En eso consiste la lluvia de ideas. ¿Qué se necesita? Pues las tarjetas de colores, los marcadores, un tablero, el mismo espacio, ¿no? Fundamental. Y la participación, motivar la participación de todos. Hay otra de las técnicas que es el árbol de problemas, que es lo que vamos a hacer ahora en la segunda fase. Este árbol permite identificar un problema, o sea, centrar la atención sobre un problema central y tratar de identificar las causas y las consecuencias de ese problema. ¿Para qué? Ya les voy a comentar. Bueno, este es otro ejemplo de mapa, árbol de problemas, perdón. Hay unos tips que nos bota el árbol de problemas y es muy chévere aplicarlo en las estrategias de diagnóstico porque a ustedes les da un poco más de luz para proyectar el documento de propuesta o el proyecto final. Entonces, bueno, a ver, pero volvamos acá. Entonces, este ejercicio del árbol de problemas puede tardar hasta 3 horas, de 1 a 3 horas. Siempre es un poco dispendioso, ¿no? Pero es muy, muy, muy provechoso. Entonces, para que ustedes lo contemplen. Hay también un árbol de soluciones que es complementario a este árbol, pero pues lo que se busca en primera instancia es conocer las razones, ¿no? De eso se trata este árbol. Las razones que motivan un problema y quiénes están allí involucrados. Dice que se utiliza cuando se quiere analizar una problemática que es compleja, que lo origina, qué consecuencias ha traído, ¿sí? Y cuando no haya de pronto una claridad sobre los aspectos del problema en los que conviene intervenir. Entonces yo quiero tener como una claridad un poco más amplia acerca de qué puedo implementar en este lugar con respecto a ese problema identificado y por tanto voy a aplicar esta estrategia. Entonces aquí hay un ejemplo. Bueno, tenemos por acá entonces
el problema central, que son, este es un ejemplo, ¿no? Estudiantes de primaria involucrados en acciones de vandalismo, o sea, son unos niños, pero que ya tienen pues como una característica de comportamiento difícil que se quiere transformar o que se quiere solucionar. Y acá tenemos las causas, ¿no? Directas, indirectas. Hay varias metodologías también de organizar el árbol de problemas. Aquí pues tenemos los actores, ¿sí? Que se han involucrado en esa metodología. Entonces vemos que está la comunidad, están los estudiantes, están los padres y también está la escuela. Y cada uno de ellos tiene unas causas o presenta unas causas. Y estas causas presentan ya unos efectos específicos. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Por ejemplo, a ver, en el caso de la escuela, ¿qué dicen ellos? Falta de capacitación a los profesores en temas relacionados con vandalismo para que haya pues como un poco más de acompañamiento, sensibilización a los niños. Los padres dicen, por ejemplo, que faltan espacios para la convivencia familiar. Entonces, esa es la visión de los padres. Los estudiantes dicen que hay líderes negativos también dentro de los grupos de los niños. Y la comunidad dice que hay una inexistente vinculación entre organizaciones de la sociedad civil, escuelas y padres. Entonces, todos están como fragmentados, no hay como esa conciencia de colectividad y esto afecta pues a los niños, por ejemplo, en este fenómeno. ¿Y cuáles son los efectos? Cometer delitos graves, deserción escolar, delincuencia. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, se normaliza el vandalismo, entonces se cree que ya pues los niños no se los ve como algo, como un problema social, se desintegran las familias y no hay ambiente escolar favorable. Bueno, esos son algunos de los efectos. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede organizar también un mapa, ¿no? Puede ser de manera general o pueden ustedes contemplar de manera diferenciada a los actores. ¿Qué nos beneficia de contemplarlos así de manera diferenciada? Que vemos como esa multiperspectiva y al final pues nos permite tener una propuesta más consolidada, más integral. ¿Alguien habló? No sé, bueno, tener como esa visión más integral, ¿listo? Y finalmente, aquí hay como unos tips o unas recomendaciones si ustedes van a aplicar un árbol de problemas en algún momento. Un momentito. Bien. Del problema central se deriva el objetivo general. Entonces, cuando ya hemos identificado ese problema, el objetivo general puede ser ese problema. De las causas del problema se deriva la formulación de los objetivos específicos. Entonces, por eso les decía acá, esta multiperspectiva nos permite a nosotros contemplar unas acciones concretas para solucionar estos problemas de acá arriba. De las consecuencias negativas se deriva la formulación de resultados, logros e impactos. Entonces, ¿en qué se ve reflejado esto? Por ejemplo, si aquí hay el efecto, ¿no? Es el alto índice de delincuencia, entonces una de mis logros sería reducir los índices de delincuencia, por ejemplo. O por acá, fortalecer o fomentar o aumentar la integración, el diálogo familiar, ¿sí? Y así digamos que yo voy organizando mis resultados acá arriba y acá abajo mis objetivos específicos y este sería mi objetivo general si estamos trabajando con un árbol de problemas. El resultado puede ser aprovechado para identificar los objetivos de un proyecto, ¿no? Entonces, de todo este esquema yo puedo ir ya definiendo en términos ya más trabajados, más estructurados, ese proyecto. Ese es como un tip o unas recomendaciones pues, y unos beneficios del mapa de actores. Cada metodología tiene su beneficio, pero lo bonito de este mapa es que nos permite pensar en acciones concretas, o sea, como que ya nos va dando línea de qué aplicar o cómo intervenir. Y las recomendaciones en términos generales para los diagnósticos participativos. El contacto inicial fundamental
y este se complementa con el último punto de esta diapositiva. Las primeras impresiones son importantes, o sea, eso sucede también en las relaciones interpersonales también. La primera impresión es fundamental, ¿no? Y crean el marco para el futuro. Como yo llego a relacionarme en el primer contacto, facilita posteriormente mi relación futura o mi relación próxima, posterior. La reunión con la comunidad, pues esto digamos que es casi que una ley dentro de los procesos participativos. En comunidades más pequeñas los presentes pueden suministrar suficiente información, o sea, quienes vayan, puede ser que, o en organizaciones más chiquitas, puede ser que con una sesión ya diagnostique todo, y el diagnóstico participativo se puede hacer en una reunión, pero puede ser que si es más grande, necesite más sesiones y más actividades, no solamente una, sino la vinculación o combinación de varias acciones. Y utilice todo el tiempo necesario, procure no acelerar las cosas. También ser como muy moderado en esto del tiempo. Esto también se complementa con otros temas que vemos en metodologías del trabajo participativo. Pero pues la idea es tener también como ese balance y esa noción preliminar de cómo funcionan estos ejercicios y cómo se realizan, ¿no? No acelerar las cosas en el sentido de que a veces queremos avanzar rápido porque tenemos poco tiempo, pero es importante contemplar también las temporalidades de las personas, ¿no? O la noción de tiempo, la noción cultural incluso del tiempo. Es muy diferente a la suya. Entonces, si es necesario integrar más tiempo o invertirle más tiempo a un ejercicio, hay que hacerlo necesariamente. Esto depende también de las dinámicas internas de cada grupo social, ¿no? Adaptarnos también y ser flexibles en ese sentido. Esos son como los elementos de los... Ay, yo no les estaba presentando, ¿sí les estaba presentando? Sí, profe. Ah, perdón, es que no sé por qué no me salió aquí. Bueno, entonces esos son como a grandes rasgos las características de los diagnósticos participativos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la metodología? Algo que de pronto no quedó como muy claro. No sé, quisiera como escucharlos, si se comprendió el tema, qué entendimos del diagnóstico, en qué momentos lo aplicamos, cuál es nuestra función como comunicadores. ¿Hay alguna inquietud? Primero iniciemos de pronto por los temas que quedaron como de pronto no muy claros o que requerirían un poco más de información. Bien, entonces no hay preguntas sobre el tema. Ok, vamos a ver sobre algunas claridades. ¿Está claro el tema de nuestra función como comunicadores dentro de los diagnósticos? Eliana. Eliana, ¿estás por ahí? Sí, señora profe, qué pena que Vale. se me ¿Cuáles corta, son se me pone nuestras verde. funciones como comunicadores dentro de los diagnósticos? Señora profe, qué pena. ¿Cuáles son nuestras funciones como comunicadores dentro de los diagnósticos participativos? Bueno, pues el diagnóstico Uh-huh. como observar cuáles son las falencias o las problemáticas en las que hay que trabajar y de esa manera ver qué se puede hacer. Entonces, el diagnóstico es como esa evaluación previa que se hace para así mismo poder hacer el plan, o el diseño.
Ya, vale, bueno, eso es en términos generales, qué es el diagnóstico y para qué nos sirve. Pero como comunicadores, ¿qué funciones y qué debemos, sí, qué funciones tenemos dentro de los diagnósticos y qué debemos tener en cuenta? Jason. Problemas de conexión, de conectividad. Vale, yo también estoy así. Bueno, ¿alcanzaste a ver esa parte? No, o sea, miré desde la parte de los instrumentos y Bueno. ahí se me iba la señal un poquito. Ok, dale, ¿qué alcanzaste a conocer de los instrumentos? Bueno, en cierto sentido, pues digamos lo que como comunicadores tendríamos que implementar para que el diagnóstico tenga ¿cómo se dice? Una evaluación, digamos, de lo que dijo Eliana, pero con exactitud, ¿sí? Y obviamente el comunicador tendría sería como la guía principal para llevar a cabo el proceso participativo también. Ok, sí. Vale, Miguel tiene una pregunta. Dale, Miguel. Listo, profe. Verá, bueno, se supone que en el diagnóstico participativo pues se determinan muchas cosas, pero todas estas se las determinan a través del apoyo en miembros de la comunidad para conocer a fondo la realidad y lo que se puede elaborar. ¿Qué pasa cuando, digamos, que se está tratando, o el proyecto va a tratar un tema muy delicado y es un tema en que las personas afectadas y a quienes uno busca ayudar, eh, no, no diría no cooperan, sino que la situación es muy delicada, tanto al grado en el que no desean ser visibilizados, no desean exponerse por pues, ese tema al que uno va a tratar. Bueno, habíamos también hablado de que en alguna ocasión de que estos ejercicios procuran mucho la voluntad y la disposición de las personas, ¿cierto? Cuando son temas como tan complejos, o quizás un poco delicados, es importante también sentar en el equipo de trabajo la viabilidad de ejecución de esos ejercicios, ¿cierto? No podemos obligar o forzar a las personas a que nos apoyen o a que se vinculen a un ejercicio que estamos promoviendo o que queremos promover. Entonces, esa es la primera regla, ¿sí? El poder también concertar con las personas hasta qué punto trabajamos y a dónde no podemos involucrarlos o involucrarnos nosotros, ¿sí? Entonces, es también el análisis interdisciplinar que se hace en estos casos, ¿no? Primero, tener en cuenta esa voluntad, esa disponibilidad, esa apertura de las personas. Segundo, qué escenarios podemos trabajar y qué escenarios no podemos trabajar por la misma seguridad de las personas y la nuestra incluso, ¿sí? Entonces hay que hacer esa evaluación, pero es casi que in situ, ¿no? Y si vemos que realmente no contamos con las condiciones ni físicas, ni humanas, ni técnicas, ni operativas para realizar los ejercicios, es mejor proponer otro tipo de acciones en otros contextos incluso, ¿no? Aunque si hay, por ejemplo, la necesidad, pero pues así como urgente de que ya haya acciones concretas en un contexto, aquí viene mucho también como las alianzas, entonces procurar pensar en que no estamos solos y que vamos a trabajar solos con un grupo de personas que es muy complejo, sino que también viene allí un proceso de invitar actores, de procurar la misma seguridad del entorno, de aunar esfuerzos que nos respalden sobre todo en nuestras acciones.
Entonces, todo depende de la estrategia de trabajo que también podamos implementar en campo. Dice Liana, esto es con respecto a... a los instrumentos. A los diagnósticos que preguntaba. yo. Ya, selección de medios, selección de Eso los mensajes, Ujú. ya, encuestos, sondeos, entrevistas. Son algunas cosas que se pueden hacer para obtener un diagnóstico, sí, correcto. Ujú. ¿Qué más estábamos hablando? Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional? ¿Alguna inquietud? Sobre la comunicación, no me han respondido cuál es la función del comunicador o cuáles son las funciones de los comunicadores en estos diagnósticos. Profe, Sí. yo creería que, bueno, cuando hablamos de participación, el eje central es la comunicación, por lo tanto, pues el papel que tenemos que realizar es indispensable y pues corresponde a, quizá en principio a lograr identificar agentes claves dentro de la comunidad y poder articularlos para trabajar en función de los objetivos y también dinamizar toda la comunicación, elegir las metodologías asertivas para determinado contexto y así también motivar a que las personas estén confiadas o tengan sí la confianza para poder participar y aportar. Sí, correcto. Iniciamos con esa convocatoria, ¿no? La comunicación es transversal a todo el proceso de cómo nos comuniquemos con todos, con las personas, con las comunidades, las organizaciones y con nuestro equipo de trabajo, pues también va a depender mucho el éxito o las dificultades de nuestros ejercicios, ¿no? Y el segundo paso, pues, es todo lo que tiene que ver con la información, recuerden, ¿no? Con el estar rotando continuamente todo tipo de información a través del multicanal, o sea, ahí sí tenemos que ser como muy estrategas también en los mensajes, en cómo se dan, como dice Liana, y a través de dónde los transmitimos, ¿no? Y si es posible acudir a todos los medios convencionales, tenemos que hacerlo. En alguna ocasión, verán, les cuento también como desde la experiencia. Unas estudiantes mías tenían que hacer una convocatoria para un evento comunitario. Era un evento de diálogo. Y ya, pues teníamos como todo el lugar dispuesto, teníamos el equipo de sonido, bueno, todo, las sillas, todo. El evento iniciaba como a las 9, era un domingo. Y eran como las 11 y no llegaba nadie, o sea, había como 2 personas nomás. Entonces las estudiantes empezaron un poco a desesperarse, nos sentamos y hablamos de qué era lo que pasó o lo que había pasado. Entonces ellas, pues obviamente se confiaron mucho del proceso de convocatoria. Lo que hicieron fue decirle, y vimos como el error en la situación, lo que hicieron fue decirle a las personas, vamos a venir dentro de 15 días, aquí ya pedimos este espacio, no sé qué, bueno, así como muy informal, muy rápido. Y ya, y les dijeron eso como hacía 15 días y a la gente se le olvidó. Entonces, en ese momento les dije, no podemos dejar que se nos caiga la actividad, es la última y pues además por respeto a las personas que están aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Ir puerta por puerta. Y les ha tocado a las chicas irse puerta por puerta de los conocidos, de los actores, de los informantes clave, ir a hacer la convocatoria. Finalmente llegaron como 7, 8 personas y con las cuales se pudo hacer la actividad y fue muy chévere y todo. Pero entonces quedó como también ese aprendizaje, ¿no? Del ejercicio mal realizado. O mejor dicho, bueno, no mal realizado, sino incompleto. ¿Por qué? Porque se tenía que haber enviado lo de las cartas que decíamos, porque la gente, porque uno tiene que caminar también en torno a la construcción cultural del tiempo y del espacio de las personas. Entonces, es importante también hacer una llamada un día antes, recordarle a la gente, así uno se vuelva medianamente cansón o cansona, pero es importante tener esa presencia a través de
a través de la comunicación constante. Entonces, claro, finalmente ellas solitas llegaron a la reflexión de esas falencias o esos vacíos que tuvieron al convocar a las personas, ¿no? Y de ahí quedó el aprendizaje de que es importante utilizar los multimedios para poder lograr que haya una participación y una receptividad de las personas. Eso para que ustedes también lo contemplen, que no les vaya a pasar y que sepan que todo esto se hace planificando, con tiempo, con estrategia y con mucha paciencia, ¿no? Sobre todo. Esas son como las características del ejercicio o de cualquier ejercicio participativo. Bueno, chicos, entonces llegamos hasta aquí en esta parte. ¿Listo? Son las 8:26. Entonces nos vemos a las 9, ¿les parece? Dense esta media hora, sí, son 30, no, a ver, 9:05, veámonos aquí, para que tengamos 35 minutos de descanso, para que ustedes se refresquen, coman algo. Yo sé que en la mañana pues también a esta hora nos da un poquito de hambre. Y vamos, un duchazo, el desayuno, bueno, terminen de desperezarse o hagan un ratico de siesta. Y verán, vamos a hacer una lectura cortita de un texto que les voy a subir. Es solamente, bueno, a ver, 4 párrafos, ¿listo? Sobre un caso sobre el que vamos a trabajar y vamos a desarrollar un árbol de problemas ahorita en nuestra reconexión, ¿listo? Entonces, se llama El diagnóstico de la situación de salud en Tierra Nueva. Bueno, yo les cuento de qué se trata Tierra Nueva o quiénes son Tierra Nueva ahora que volvamos, aunque ustedes lo pueden revisar en el texto, ¿listo? Son 2 hojitas, pero quiero que ustedes lean, si les da el tiempo y el espacio, pueden leerlas ambas, y si no, leen la parte de el diagnóstico de la situación de Tierra Nueva. Es un documento de Word. Ahorita yo se los comparto en el Classroom para que ustedes lo puedan leer. Entonces, como les digo, son 2 hojas. Si pueden leer la primera estaría muy bien, pero me interesa que lean con mayor atención el diagnóstico de la situación de salud en Tierra Nueva. ¿Listo? Y a las 9:05 nos vemos aquí nuevamente. ¿Vale? Listo, profe. Vale, profe. Listo, vale.